Ahora. Bueno, hola de nuevo. Vamos a seguir, vuelvo para atrás porque se nos había desconectado la llamada. Les contaba que es muy importante que nosotros podamos definir un caso para que todos actuemos tanto para proteger y contener ese paciente y también para cuidarnos nosotros del contagio, ¿sí? Del coronavirus. El caso se define desde este lunes 30 de marzo y hasta que no cambie la situación epidemiológica en el país, como todo paciente que presente fiebre, ¿sí? Les decía, con tos, con dolor de garganta o dificultad respiratoria en cualquiera de sus niveles, desde una dificultad respiratoria leve hasta marcada o una dificultad respiratoria severa que ustedes puedan valorar y que el paciente tenga que ser derivado rápidamente. Pero este paciente que entra dentro de la definición de caso y tenga además 3 cuestiones epidemiológicas a saber: que haya estado en contacto con un paciente confirmado para COVID-19, que haya llegado de cualquier otro país del mundo en los últimos 14 días, o que en estos últimos 14 días tenga un historial de viaje o residencia de transmisión local, ya sea comunitaria o conglomerado, de lugares en donde hay circulación viral comunitaria. Estos lugares son todo Buenos Aires, porque es capital federal y el conurbano bonaerense, capital de Córdoba, Río Cuarto, Altagracia, Tierra del Fuego, Chaco completa y Santa Fe completa. Y hasta que no cambie, esos son los lugares en donde nosotros tenemos que tener en cuenta que el paciente ha residido o ha estado los últimos 14 días y presenta estos síntomas, tenemos que tomarlo como caso sospechoso. Si nosotros tenemos un paciente que viene de un barrio de aquí de Santiago, que no ha estado en contacto con ninguno de estos lugares en los últimos 14 días y tiene estos síntomas y se pueden justificar por otra causa, ¿sí? No lo tenemos que tomar como caso sospechoso. Todavía no, porque Santiago del Estero ha tomado medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio que se están cumpliendo, porque está testeando a las personas que han venido de viaje y han presentado síntomas, como el caso de ayer. El caso de ayer, y aquí me sirve para aclararlo, es una mujer joven con síntomas leves que ha tenido el antecedente de viajar y estar en Perú y pasar por Brasil, y antes que se le cumple la cuarentena, que la ha cumplido bien, ella empieza con síntomas y se le hace la toma de la muestra, ¿sí? En esos 14 días es fundamental cumplir la cuarentena porque los síntomas aparecen en cualquier momento. Es más frecuente hacia la mitad del periodo, 6º, 7º, 8º día. En este caso, en esa persona fue un poquito más lejos, en el día 12 y 13, ¿sí? Lo sé porque la que le ha tomado la muestra soy yo, he charlado con ella y la chica estaba cumpliendo su cuarentena y aparecen los síntomas. Otra definición de caso sospechoso que hay que tener en cuenta, y esto nos incluye a nosotros como personal de salud, es que todo personal de salud que presente fiebre o otros más de los síntomas respiratorios que les he nombrado, tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria, sin nexo epidemiológico, tenemos que reportar el síntoma a nuestro inmediato superior porque pasamos a ser caso sospechoso, ¿sí? Esto no es para alarmarse. Ya les voy a explicar por qué. Y por último, todo paciente con diagnóstico clínico y radiológico de neumonía sin otra patología que explique el cuadro, que será ese paciente que se atiende más en un hospital zonal, en un hospital de alta complejidad y que requiera atención de distinto nivel de complejidad, también es un caso sospechoso. Hoy esta es la definición de caso y la tenemos que tener clara y repasarla la cantidad de veces que sea necesario para poder, en cualquier nivel de atención de salud, poder definir si un caso es sospechoso para poder estudiarlo, ¿sí? Sabemos que desde el miércoles pasado, o sea, desde anteayer, estamos testeando en la provincia. El testeo se hace
con hisopado o con aspirado faríngeo, depende el lugar y depende cómo se decida tomar esa muestra, y el resultado está en menos de 24 horas. En ese sentido tenemos mucho menos demora que los pacientes que se estaban testeando en Buenos Aires, y nos da la seguridad que si el caso sospechoso se confirma, lo vamos a hacer en menos de 24 horas, y si se descarta, también lo vamos a hacer rápido, y ese paciente podrá volver a su vida normal. Cuando les digo que pasamos a hacer caso sospechoso, los trabajadores de la salud que podamos presentar fiebre, porque la fiebre es el síntoma fundamental, siempre tiene que estar presente, más un síntoma respiratorio, no significa que es porque todos vayamos a estar enfermos, significa que tenemos que hacer vigilancia de síntomas para cuidarnos, para hacer un diagnóstico oportuno, para entrar en cuarentena oportunamente y para evitar el contagio masivo, ¿sí? Pero también de esto se disgrega que todo el personal de salud en esta etapa que estamos viviendo y los que atendemos pacientes a menos de 1 metro, tenemos que tener las medidas básicas de seguridad para un contagio que es por transmisión por gotas, ¿sí? ¿Qué es la transmisión por gotas? Es aquella transmisión, en este caso de un virus, que se puede adquirir cuando entra en contacto con mucosas, la conjuntiva ocular, nariz y boca, ¿sí? Por eso tenemos que, a partir del lunes pasado que cambie la definición, tenemos que protegernos un poco más de lo que estamos habituados a hacerlo en nuestra vida de trabajador de la salud, ¿sí? Porque tenemos mucha gente en los distintos niveles de atención y que realiza distintas tareas que quizás no estamos acostumbrados a tener cierta protección. Pero hoy, para cuidar nuestra salud, tenemos que saber que todos los que trabajamos a menos de 1 metro, y lo voy a repetir 1000 veces, a menos de 1 metro, que somos todos, ¿por qué? Si trabajamos con pacientes, no trabajamos a 5 metros, no le gritamos, procedemos con el paciente, lo revisamos, lo vacunamos, lo percentilamos, le tomamos la temperatura, depende la actividad que haga cada uno, tenemos que hacerlo con las medidas de seguridad básica. ¿Cuáles son? El lavado de manos. El lavado de manos previo y posterior a cualquier procedimiento es fundamental, ¿sí? Y se hace antes que nada y no es reemplazado por otro medio de seguridad como ser el guante, ni el guante de látex común ni el estéril. ¿Cómo se puede lavar las manos? De 3 maneras: con agua y jabón desinfectante para aquellos lugares que tengan la bacha, que tenga la pileta y que tenga el jabón, que puede ser jabón desinfectante o clorexidina, con gel alcohólico, ¿sí? Como sabemos en el tiempo que lo tenemos que hacer, o con alcohol líquido al 70%. Son todas las maneras con las cuales podemos lavarnos las manos antes y después de realizar cualquier tipo de procedimiento. Si después de ver un paciente vamos a agarrar una historia clínica, vamos a hacer un informe, vamos a llenar un carnet de vacunación, lo tenemos que hacer también antes y después de esa actividad, ¿sí? El lavado de manos es irreemplazable. La protección por gotas, además, implica usar barbijo común cuando estemos trabajando a menos de 1 metro de los pacientes, ¿sí? El barbijo común o barbijo quirúrgico, que es de tela y de la tela SMS o tela para barbijo quirúrgico tricapa, y que es impermeable y que tiene una duración, si uno se lo pone y no se lo saca y habla y va y viene, le tiene una duración hasta que se humedece, más o menos máximo de 3 horas. Pero si uno entre paciente y paciente, porque aparte además es incómodo, lo tengo que decir, cualquier tipo de protección para trabajar permanentemente se torna incómoda. Lo podemos sacar, ¿sí? Y volver a ponernos nos dura un poco más. No es en este caso, y mientras, no estoy hablando del caso sospechoso, estoy hablando de cualquier paciente que vayamos a vacunar o a percentilar o a tomarle los signos vitales antes que lo atienda el profesional.
o aquel que viene a anotarse para retirar la leche. ¿Sí? Estoy en el escenario cualquiera con la atención en menos de 1 metro del paciente, tenemos que usar un barbijo para una protección dual, o sea, protegernos del paciente y proteger al paciente de nosotros. Pero como somos personal esencial en esta época, también tenemos que enfatizar el cuidado de nosotros y vigilar los síntomas, porque si alguno de nosotros tiene síntomas, tenemos que ser estudiados con tiempo, sin alarma, pero si nosotros no usamos las medidas de protección, ahora que está empezando el frío, que hay cambio de temperatura, tenemos más chances de enfermarnos de cualquier cosa. Pero asimismo tendríamos que ser separados, estudiados, que implica un montón de cuestiones. Entonces, enfatizar en el cuidado es muy importante. El uso de barbijo común es lo que se recomienda para trabajar a menos de 1 metro de las personas. Si vamos a proceder a revisar, vacunar, percentilar o tener contacto con la persona, también en ese procedimiento, desde que empieza y que termina, hay que usar guantes de látex, la famosa manopla que se dice, pero es guante de látex no estéril. Ese guante de látex, una vez que ha terminado el procedimiento, se descarta y se procede a lavarse las manos, ¿sí? Quizás parezca una obviedad, pero todavía vemos personas que con el mismo guante manejan auto o manejan teclado o agarran su celular y hacen otras actividades con el guante que han tocado al paciente o al instrumental u otra superficie. Bueno, eso es una actividad que les da, es una falsa sensación de seguridad tener el guante y arrastramos con el guante de látex mucho más gérmenes, virus, bacterias, hongos y parásitos de lo que uno cree y evita que te laves las manos. Por eso, si vamos a realizar un procedimiento, se usa el par de guantes comunes antes de empezar el procedimiento y posterior al lavado de las manos, y después se retira y se lavan las manos y se desecha ese par de guantes. Con respecto a la protección ocular, ya sea por anteojo propio, gafa de acrílico o escafandra, es necesario hacerlo, porque si no lo usamos estamos protegiendo una mucosa y no estamos protegiendo otra. Y ahí van a surgir un montón de preguntas porque no estamos consiguiendo para todo el personal de salud la protección ocular, y ustedes han visto y estamos viendo todas las formas de conseguir. Si uno tiene los anteojos propios, es una forma de protección ocular, siempre se lo ha usado cuando se realizan procedimientos de otro tipo previos al coronavirus, pero si no fuera así, hay opciones como la escafandra de acetato, ¿sí? que se puede realizar de manera casera y que se la usa también en cada procedimiento, y los anteojos de seguridad de acrílico, que son esos que antes que se compraban en la ferretería y que se usaban para aquellos que trabajaban con productos químicos o que realizábamos procedimientos como extracción de sangre, por ejemplo. Yo siempre los he usado cuando tenía que hacer algún procedimiento, pero mi especialidad en realidad siempre lo hemos usado. Eso sí se recomienda, y sí lo recomiendo, y lo hemos hablado en esta instancia con las autoridades, porque tenemos que proteger al personal de salud y tenemos que buscar la forma de que si tenemos estos materiales en el lugar de trabajo, los sepamos cómo manejar, cuándo manejar, cómo decontaminar y dejarlos para el turno siguiente. Eso es muy importante, porque si nosotros tenemos gafas o tenemos escafandras en nuestro trabajo, las tenemos que dejar para el turno siguiente después de contaminadas para que nuestro compañero las pueda usar. Nosotros estamos viendo la manera, en mi hospital, en el CEPSI, estamos haciendo escafandras de acetato con el acetato de las carpetas cristal, porque es el mismo acetato que se usa en las escafandras que te venden por internet, pero no se consiguen, ¿sí? No se consiguen, no se puede comprar. Entonces nosotros estamos viendo de hacerlas caseras, porque lo que necesitamos es una protección, ¿sí?, aérea entre el paciente
y el personal que trabaje. Si tenemos las gafas de acrílico, es lo mismo, porque igualmente hay que usar barbijo, ¿sí? Con respecto a los otros materiales de protección, el camisolín o bata quirúrgica, nosotros les recomendamos, cuando digo nosotros, es el Ministerio de Salud en base al Ministerio de Salud de la Nación y tomando los datos de OMS, en aquellos procedimientos, en los casos sospechosos, que vayan a ser procedimientos generadores de aerosoles, ¿sí? Que son batas impermeables, que es el camisolín, en donde vos vas a entrar en contacto, además de ver un paciente, en un procedimiento generador de aerosol. ¿Cuál sería? Si vamos a hisopar el paciente, si le vas a hacer un aspirado nasal o faringio, ¿sí? Si al paciente le vas a tener que colocar oxígeno, por ejemplo, si lo tienes que trasladar en una ambulancia de un hospital periférico, un hospital zonal, y del hospital zonal un hospital de referencia. Y ahí no solamente está la protección de la ropa, sino todo lo anterior descrito, ¿sí? Por eso no se recomienda el camisolín, usarlo en toda la atención que vayas a tener en tu turno de trabajo, porque no se lo descarta, porque arrastra gérmenes, ¿sí? Porque no es una recomendación adecuada. Si es una recomendación adecuada con respecto a la vestimenta, llegar a tu lugar de trabajo con una ropa de calle, cambiarte con tu ropa de trabajo, volver a cambiarte antes de irte con tu ropa anterior y cuando llegas a tu casa lavar todo eso. Eso es muchísimo más recomendable, esa técnica, que usar la bata o el camisolín en todo tu turno de trabajo, porque tienes hasta más arrastre de gérmenes y estamos desaprovechando un recurso que quizás hoy tenemos en cuantía y mañana, próximamente en un mes, tengamos que necesitar en otra situación epidemiológica. Personalmente, que soy infectóloga, que trabajo todo el día con pacientes probablemente infectados, uso cofia, me había olvidado de la cofia, perdón, que la cofia puede ser la cofia que tenemos, la cofia descartable, o una cofia de tela, la que más les guste comprar, que se lava al otro día, porque el pelo no es que se vaya a infectar, pero sí te puede arrastrar partículas virales o partículas de lo que sea. Las gafas, que pueden ser el anteojo o la gafa de acrílico, ¿sí? El barbijo, fundamental para atender pacientes, y los guantes no en todas las situaciones, ¿sí? Porque no siempre voy a revisar piel, no siempre voy a revisar garganta, ¿sí? Pero porque el lavado de manos es fundamental previo y posterior a la atención de cada paciente. El tema de la vacuna, el guante. Cuando vamos a vacunar, bien. Cuando nosotros manejamos, aquí la doctora Tarchini me pregunta del uso de guantes en la vacunación. Cuando nosotros vamos a realizar un procedimiento punzante, por norma hay que usar guantes, ¿sí? Porque nosotros no lo estamos haciendo en un lugar, quizás, no conozco todos los lugares, pero tenemos que usar para hacer una protección porque estamos tocando además piel, porque estamos a menos de 1 metro de la persona que vamos a trabajar, y porque tenemos que tener la técnica de la colocación de la vacuna y del descarte posterior. Yo, como no conozco todos los lugares, sí los recomiendo, ¿sí? Si vos me preguntas, las vacunadoras de antigripal de mi hospital, que son 2 especialistas en control de infecciones y que están en un lugar y que entra una persona en un lugar grande, no los están usando, ¿sí? Pero como yo no conozco todos los lugares donde se trabaja, sí recomiendo el uso de guantes. Sí, porque ahora están vacunando, están yendo a vacunar, hay superficies en donde nosotros, por ejemplo, de las casas, que no podemos controlar la limpieza de las superficies, ¿sí? Entonces sí es recomendable el uso si en los lugares en donde nosotros vamos a vacunar, no son los lugares propios, sabiendo que ahora están yendo a vacunar a domicilio, ¿verdad? Se usa y se descarta, ¿sí? Y siempre con el lavado previo y posterior de manos. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra pregunta? No, porque estaba eso,
el mismo par de guantes, no, sino salir con la cantidad de vacunas Exacto. y la cantidad de guantes necesarios Exacto. para esos pacientes. Hay que cuidar el insumo porque no es mucho. A veces usan los guantes para cualquier otra cosa y no para acciones específicas dentro de lo que es la atención del paciente. Me interesa mucho que se haga hincapié en el cuidar los recursos. Exacto. Nosotros cuando cambia esta definición el lunes, nos amplía el universo de pacientes a que tener en cuenta, nos amplía el universo de casos sospechosos sin nexo epidemiológico que vendríamos a ser los trabajadores de la salud con síntomas y todo paciente con neumonía. Eso hace también, en ese momento nos pusimos a pensar entre todos, los que están aquí y muchos más, que el recurso de material de protección, del equipo de protección de personal, iba a hacer mucho más el gasto. Entonces, teníamos que optimizarlo para no gastar ahora, y quiero que se entienda el concepto, sino es para que tengamos siempre la realidad del que recibe el material de protección no es la misma del que lo consigue, porque yo quiero que algo que se entienda. Con plata en mano no estamos consiguiendo todo lo que queremos comprar, ¿sí? No hay falta de recurso económico, no hay proveedores y no está llegando el material en la cantidad que uno quiere tener. Entonces, tenemos que usar a conciencia y mientras no cambie nuestra situación epidemiológica de decir, tenemos 4 casos en Santiago del Estero positivos para coronavirus. Ninguno es de circulación comunitaria, todos han estado en cuarentena, todos tienen el antecedente del viaje y a todos se los ha estudiado estando en cuarentena. Y esas personas, créanme, que han cumplido la cuarentena, se les está dando el alta, algunas porque para dar el alta tienen que pasar 28 días más o menos desde que el paciente comienza con los síntomas y se le hace el diagnóstico, por lo que las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio están dando sus frutos. Fíjense que las provincias con circulación comunitaria son Córdoba, Santa Fe, Chaco. Nos faltan pocas provincias como Catamarca y Tucumán para estar rodeados, ¿sí? Pero nosotros todavía no tenemos. Y ese todavía no tenemos, ¿sí? No es una excusa, es una bendición porque nos hace ganar tiempo. ¿Ganar tiempo para qué? Para formar el personal, para poder llegar hasta la última posta, porque Santiago es una provincia muy grande, conectada por los ríos, donde hay trechos larguísimos para llegar entre una ciudad y otra, y eso lo sabemos todos, para que todos tengan la misma información y para que a todos les llegue el mismo recurso. Es un trabajo enorme que se está haciendo a conciencia porque esto recién empieza. También es una cuestión geográfica y de tiempos. En Europa, esta pandemia ha llegado a fines del invierno. A nosotros nos llega a comienzos del otoño y tenemos que transitar todo el otoño y todo el invierno todavía y no olvidarnos que seguimos teniendo dengue y que vamos a tener las neumonías, las gripes y las bronquiolitis, ¿sí? Y ahora se nos suma lo mismo pero por coronavirus, ¿sí? Que sabemos que es mucho más infectivo y que tenemos que hacer un hincapié en el cuidado del adulto mayor y la persona con enfermedades acompañantes como diabetes, hipertensión, el inmunosuprimido, el paciente que tiene enfermedades pulmonares crónicas, ¿sí? Los pacientes que están postrados, las personas con capacidades diferentes, que usan tratamientos crónicos, ya sea corticoides o que tienen enfermedades, personas jóvenes con enfermedades como artritis, lupus, asma severo, ¿sí? Que no necesariamente tienen que tener más de 60 años. Nosotros nos estamos preparando y comprando el tiempo para que cuando tengamos casos confirmados de circulación comunitaria en Santiago estén bien reconocidos, ¿sí? Bien contenidos, tratados según su necesidad de atención y posteriormente puestos en cuarentena para que no contagien, ¿sí? Cuando una persona es confirmada positiva, ha tenido, aquí por lo menos en Santiago, ha tenido una serie de controles y de estudios en donde se ha llegado a confirmar, así como se han descartado muchos otros.
Pero también tenemos que tener en cuenta que son personas que no han elegido enfermarse y que han cumplido las cuarentenas y que ha sido importante reconocer a la persona y pasarle la información. Yo sé que hay mucho miedo, hay mucho desconcierto, hay mucha ansiedad porque todo el bombardeo de información permanentemente, o sea, es las 24 horas y que de esta cuarentena social vamos a ir saliendo paulatinamente después de Pascuas. Pero tenemos todo este tiempo y créanme que todo el trabajo en salud esto es oro, este tiempo sin pacientes positivos de circulación comunitaria es oro, porque lo que tenemos en este tiempo es que formarnos, sacarnos las dudas y preparar el ejército sanitario, porque somos los que vamos a estar trabajando cada uno en su nivel, ¿sí?, de atención, y eso es lo más importante. Ningún nivel es más importante que el otro. Si me permiten, y esto es una cuestión personal, para mí, todos los que son las guardias, cualquier guardia de las UPAs, porque ahora están haciendo guardias, de los hospitales zonales, de los de tránsito, de los hospitales grandes, la guardia que es la que tiene que hacer el triage y decir, este es febril, no es febril, estamos cerca de Chaco, ha pasado por Córdoba, ha estado 15 días en Santa Fe, para mí, hoy por hoy son las personas más importantes, el que tiene el dato, el agente sanitario que sabe que han llegado de viaje, pasando la frontera con Chaco. Yo muy para la geografía no soy muy buena. Para mí la gente más importante hoy, porque es la que va a definir el caso, ¿sí? Y que va a saber que ese paciente es un caso sospechoso y que lo va a tener que redirigir y que lo va a tener que contener y después sabremos qué hacer, a dónde va a quedar, a dónde va a ir a una terapia, va a ir al hospital de niños, va a ir al hospital de la banda, no sabemos. Si es embarazada, porque es otro cantar, ¿sí? Para mí, hoy por hoy, son las personas que están en el frente de batalla más periférico, serían las guardias, y que son los que van a recibir todos los pacientes. Al médico de terapia intensiva después les llegará el dato que nosotros le podamos aportar desde la guardia, desde el hospital que deriva, desde la UPA que ha captado ese paciente, ¿sí? Esto es una visión mucho más amplia. No me limito a que el médico de terapia intensiva le pone el respirador, ¿sí? Para que ese paciente llegue ahí ha tenido que haber toda una cadena de situaciones que tengan que suceder. Pero en toda esa cadena, nosotros, el que haga la recolección del dato, el que haga la anamnesis, el que lo reciba, el que le ponga el nebulizador porque está con falta de aire, el que le tome la temperatura, el médico que lo revise, la enfermera que le ponga la vía y el ambulanciero que lo traiga, tenemos que estar con la protección, con las medidas de protección para evitar el contagio por gotas, ¿sí? Y en el caso que haya que poner vías o sacar sangre para realizar estudios bioquímicos, también la protección por material biológico. Es importante, nada aquí es importante en una sola cosa. No es solamente importante detectar el caso sospechoso, sino también nosotros cuidarnos. Quizás tengamos 2 sospechosos en un mes, no lo sé, 2 en una semana, pero hemos atendido 100 pacientes. Nos tenemos que cuidar con los 100, ¿sí? Y eso nos da la seguridad de poder trabajar en un ambiente más tranquilo. Detectar un sospechoso no es una urgencia, ¿sí? Es otra cosa que he remarcado siempre. No es una urgencia, no hay que sacarlo rápido del lugar, a no ser que la urgencia médica obviamente lo amerite, pero en general sabemos que del 100% de los pacientes que van a tener coronavirus, el 80% van a ser sintomáticos leves, ¿sí? Fiebre y dolor de garganta, por ejemplo. ¿Quién no ha tenido fiebre y dolor de garganta en algún invierno o en todos los inviernos que hemos vivido? El 15% de los pacientes van a tener síntomas más marcados. Fiebre, dolor de garganta más marcado, diarrea, mialgias, el dolor muscular se lo refiere mucho, ¿sí? Conjuntivitis. Y el 5% del 100% de los pacientes van a ser los críticos, ¿sí? Pero el 5% de 1 millón es un número muy grande a tener en cuenta si nosotros
no hubiéramos tenido estas medidas preventivas y hubiéramos tenido un sistema sanitario que colapse. Por eso estamos tratando de ganar tiempo para poder transmitir, enseñar, proteger y contener tanto a la población como a nuestros trabajadores de la salud. ¿Sí? Como les decía, hacer el diagnóstico de un caso sospechoso no es una urgencia. Hisopar al paciente o tomar una muestra no es una urgencia. Nos podemos tomar 1 hora, nos podemos tomar 2 horas para ver bien por dónde ha venido, dónde ha estado, si realmente es un sospechoso, ¿sí? Para no distorsionar el dato de que vive en Chaco, pero no vivía en Chaco, vivía a 200 kilómetros de Chaco, porque nos pasa que alguien va a decir Chaco y todo el mundo va a salir corriendo, ¿sí? Bueno, eso tenemos que tratar de que no suceda, para que desmenuzar el dato, al paciente contenerlo y después vemos en el transcurso de ese tiempo si ese paciente quedará, se irá a otro lado, tendrá cómo volver al domicilio, ver si lo tenemos que tomar la muestra en el lugar. Hablamos del tema del dengue, que está en este momento tenemos más dengue que otra cosa y no tener miedo con eso. Exacto, aquí la doctora Tarchini dice algo fundamental. En el medio de todo esto, no nos tenemos que olvidar del dengue, pero recuerden una cosa, y esto es general. El dengue, que venimos teniendo más o menos 200 casos positivos por semana o más, ¿sí? Tiene un dato, tiene la fiebre, tiene el dolor que quebranta huesos, pero no compromete las vías aéreas respiratorias, las vías aéreas altas, perdón. Entonces, una fiebre con dolor muscular, pero sin dolor de garganta, tenemos que redirigirla en la anamnesis y en el examen físico hacia otra cosa. Más si esa persona te refiere que algún familiar, algún vecino ha tenido o creen que ha tenido dengue, ¿sí? Que puede ser una zona de brote. La banda tiene un montón de barrios, yo no soy muy buena con los barrios, pero y el interior no tengo bien el mapa, pero es muy importante saber que tanto Chaco como Santa Fe y Córdoba, la geografía no es mi fuerte, también tienen dengue y tienen mucho. Creo que Córdoba ha denunciado en la última semana como más de 1.700 casos de dengue, una locura. Entonces, no tenemos que salir corriendo cuando alguien venga y diga que tiene fiebre, ¿sí? Por favor, porque la fiebre es el síntoma más común de todos. Por eso, la definición de caso que les leí al principio nos achica un poco todavía el universo de pacientes, pero también nos ampara. ¿En qué? En hacer las cosas bien, ¿sí? En preguntar bien a dónde he estado. Y siempre, mi opinión personal es pecar en exceso. Si nos queda una duda, bueno, no vamos a descartar. Volveremos a preguntar, preguntaremos a alguien que sabe un poco más. La gente nos oculta datos, sí, es cierto, por miedo, por desconocimiento, porque no ha podido tomar la temperatura. Por miedo que los estigmaticen. Por miedo, exacto, al que los estigmaticen. La chica de ayer aparecía en todas las fotos, en todos lados, pobre, no tiene la culpa de haberse pescado un corona, pero ha hecho toda la cuarentena como tenía que hacerla. Entonces, tenemos que, el objetivo hoy de esta charla también es que ustedes también sean comunicadores después, porque yo les doy hoy esta información de una manera así, más bien de charla, y ustedes tienen que ser comunicadores para que ustedes en sus lugares de trabajo también aclaren dudas. ¿Sí? Aquí no estamos hablando de criterios clínicos ni de números difíciles, no nos interesa. Nos interesa el dato epidemiológico y también que ustedes tengan un sistema y que lo pueden ver en los lugares donde trabajan de vigilancia de síntomas del personal, ¿sí? Porque hay muchos trabajadores, licenciadas obstétricas, que viajan a provincias limítrofes y hacen guardias, médicos. Tenemos enfermeros que viajan al interior a cuidar pacientes los fines de semana, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta un montón de datos, independientemente de los viajes, pero también es un dato importante de vigilar síntomas en nuestro personal de salud y que ese personal de salud que refiere a estos síntomas que hemos hablado, que es fiebre constatada, 38 o más síntomas respiratorios, sea detectado tempranamente,
denunciado al inmediato superior, denunciado en el buen sentido de decir, mira, tengo una enfermera, un enfermero, un agente, un vacunador que está enfermo, listo. ¿Qué tiene? Tiene fiebre y faringitis, ¿sí? Bueno, ¿dónde está? Lo vemos, vemos su situación, dónde está, lo que ha hecho, se lo estudia, se lo deja en cuarentena preventiva 48 horas, se lo estudia, se descarta, se confirma, pero ya hemos tomado los recaudos, ¿sí? Esta situación que puede suceder, porque mañana cualquiera de nosotros puede caer con fiebre, es una situación que la tenemos que tomar lo más tranquilamente posible, sin estigmatizar a la persona, sin cerrar ese centro de salud, hospital, de tránsito, hospital, zonal, UPA, CAP, lo que sea, ¿sí? Poniendo a esa persona con los cuidados básicos, que ya les voy a nombrar cuáles son, y denunciándolo ante las autoridades, que uno siempre tiene que hacerlo con el inmediato superior para que esa persona sea contenida y estudiada. En el caso de que esto sucediera, y mañana vamos a suponer que me pasa a mí, que tengo fiebre y dolor de garganta, y soy personal de salud, ¿sí? Es el único dato y es el más importante, porque puede ser que haya trabajado en una UPA, en un hospital, en una ambulancia, o trasladando pacientes en avión, no importa. ¿Qué tengo que hacer? Reportar el síntoma, colocarme un barbijo común, ¿sí? O decirle a tu trabajador, mira, ahora te vas a poner un barbijo común, volver a tu casa y tener medidas de cuidado de tu casa de limpieza de las superficies, lavado de manos, estar más de 1 metro de las personas de nuestro domicilio y tener estos cuidados hasta que se determina qué vamos a hacer con este personal de salud, ¿sí? Esto no tiene que generar un caos, al contrario, que a nosotros nos agreguen la definición de síntomas nos ayuda a cuidarnos y también a que si alguno de nosotros estuviera con una infección por coronavirus, se nos aísla y evitamos el contagio masivo tanto en nuestra familia como en nuestro lugar de trabajo. ¿Por qué a nosotros? Y porque somos los que estamos más expuestos, ¿sí? Porque ustedes van a ver cuántos, 100 pacientes a la semana, van a vacunar 100 personas, 25 personas por día, ¿sí? Van a estar más expuestos. Estamos cerca de las personas, ¿sí? Entonces, ese no es por nada, no hay otra cuestión. No hay datos que se ocultan, no hay circulación comunitaria en Santiago del Estero, esta definición de caso es nacional, ¿sí? Entonces, nosotros estamos en una situación particular, porque si esto pasa en Córdoba, entran todos dentro de la misma bolsa, ¿me hago entender? Porque la definición agrega Córdoba. Para nosotros es que haya estado en Córdoba, en Chaco, en Tierra del Fuego o en Santa Fe. En cambio, si uno de Santa Fe tiene fiebre o odinofagia y dolor de garganta, entra para ser estudiado. ¿Me hago entender? Sí, el tema del personal de maestranza de las UPAs, las medidas, o sea, cómo se usa la lavandina. Bien, para la limpieza de superficies, ¿sí? Porosas y no porosas, se está recomendando, si vamos a hacer la limpieza de pisos y vidrios, puertas, bueno, las paredes no, pero todo lo que sean las superficies grandes donde hay circulación, puertas picaportes, mesas, pero vamos a hacer general los pisos, después las otras superficies les explico, se hace con cualquier líquido desinfectante, ¿sí? Que tenga una dilución adecuada, ¿sí? Cualquier líquido desinfectante que se use y que usen. Hay algunos que se compran hechos sin diluir y otros que se compran concentrados. Pero en el caso de que nosotros usemos lavandina, ¿sí? Que para mí es lo más recomendable y barato, o cloro, se usa con una dilución al 1%, ¿sí? 1 parte de lavandina y 9 partes de agua para limpiar superficies de pisos, vidrios, puertas, picaportes. ¿Cuántas veces se puede hacer? Bueno, 3 veces, depende, cada 6 horas o por turno, depende, estamos hablando con mucha gente, entonces no sé cuál es la realidad del lugar donde ustedes trabajan, pero sí se le puede pedir al personal de limpieza que lo haga antes de empezar la atención, a media mañana, después del mediodía y a la tarde y antes de cerrar el lugar del trabajo.
Un ejemplo, en el hospital de niños, en el CEPSI, teníamos en 3 momentos se limpiaban los pasillos de alta circulación. Nosotros ahora estamos limpiando 6 veces, porque hemos hablado, hemos pedido que el líquido desinfectante sea en la lavandina al 1%. Las otras superficies, sí, como teclados, mesas, bueno, el baño es con lavandina también, vasos, todo lo que se puede hacer en una superficie se lo puede hacer con alcohol al 70%, ¿sí? Pero no echado directamente, sino en un paño que se pueda limpiar la superficie, dejarla secar y está desinfectada, ¿sí? Y bueno, y si es un material que no se vaya a corroer tanto como un mármol, por ejemplo, un granito, con lavandina. Eso, bueno, uno lo ve. Lo que hay que intensificar son las horas de la limpieza. Quizás no una vez por día, pero sí 3 veces en el día estaría perfecto. Lo mismo que sus materiales de trabajo, los estetoscopios, los termómetros, el saturómetro, el pie de suero, ¿sí? Limpiarla la superficie después que se atiende cada paciente con alcohol al 70% diluido, o sea, el alcohol al 96% con 7 partes de alcohol y 3 partes de agua en un pulverizador. ¿Alguna otra pregunta? No, por ahí agradecer que se hayan quedado hasta esta hora, que nos hemos demorado, agradecer todo lo que viene haciendo el primer nivel, que sigo insistiendo, que terminamos siendo, o a los que llegan las quejas, los cachetazos, y por ahí es medio invisible el trabajo, no puede sentirse que no se valora tanto, se valora, se agradece, que entiendan que estamos viendo la mejor forma de protegernos todos. Esto es algo muy dinámico, como decía la doctora Sequeira recién. Seguramente vamos a tener más encuentros de este tipo para que la información llegue mejor. Aprovechen estos momentos en donde todavía no tenemos circulación comunitaria y estamos saliendo a vacunar para educar también, para explicar a la gente. Todos los días están surgiendo situaciones diferentes, situaciones de miedo, que creo que es común a todos, de no saber cómo actuar, como decía la doctora, o que me quedan dudas, o tener que recurrir a alguien que sepa un poco más, si se nos presenta un caso sospechoso. Y también que tomen en cuenta que hace unos días nadie ha subido al grupo de coordinadores, no sé si eso, el licenciado Durzi, lo del equipo de salud mental que está para apoyar a los equipos del primer nivel. Marta, si quiero comentar algo que ya está funcionando esto, desde el hospital se está haciendo el acompañamiento a los familiares y sí da buenos resultados en tranquilidad. Bien, hemos tenido situaciones específicas en dos UPAs y se han acercado la licenciada Paredes y el licenciado Banco por situaciones de miedo y por ahí de asesoramiento. Por favor, les pido, no tengan vergüenza, si necesitan ese apoyo de la gente del equipo de salud mental y el acompañamiento, porque no es fácil para los coordinadores, porque así como nosotros aquí estamos atajando un montón de cuestiones que tienen que ver tanto con Capital y Banda como el interior, y lo que decía la doctora, que a veces con plata en mano no se consiguen los insumos. Yo sé que ustedes, estando en el campo de batalla, teniendo que escuchar a cada uno de los agentes sanitarios, de los enfermeros, de todo el personal, les cuesta mucho más estar tranquilos. Si necesitan ayuda, pídanla, avisen. Me disculpo si a veces salgo de mis casillas y contesto, no debería estar, no me pasa tanto. Por ahí no deberías sacar audios, por ahí contesto con audios porque no sé cómo contestarle a cada uno en forma privada, los audios andan circulando y a veces una palabra que diga de más ya se toma, no sé, como cualquier cosa. Me disculpo si en algún momento no puedo cumplir con las expectativas de ustedes, pero creo que todo el equipo que está aquí le está poniendo el pecho de algún modo. Agradezco, han estado aquí, el doctor Ferrado nos ha acompañado, se ha tomado sábado, domingo, feriado, comunicándonos con la gente del interior que a veces está hasta más desprotegida que nosotros. Entiendo los miedos, el compromiso está, seguimos gestionando.
Sé que hay muchas dudas con la falta de insumos, estamos trabajando mucho con eso y por favor pedirles que se cuiden porque son los que van a cuidar a la comunidad. Aquí había algo, bueno, se había generado como un escozor, una cosa de que desde el ministerio o desde la dirección no se nos está cuidando, no les importa, no importa lo que pase con nosotros, total ellos están allá. No es así. Creo que todos los que estamos aquí nos desvelamos por brindarles el cuidado, porque es un pedido también que nos ha hecho el gobernador. Creo que las medidas que se han tomado en Santiago son excelentes. Me ha dolido un poco también ayer cómo se ha tratado el caso cuando se ha confirmado esta chica que venía de Perú, que nos puede pasar a cualquiera. Todos podemos tener coronavirus en algún momento. No estigmaticemos, eduquemos. La gente se enojaba con la chica por haber viajado o porque se ha contagiado. O sea, son situaciones que son normales, somos seres humanos y hay cosas que no las podemos evitar. Capaz que hasta yo me enojé en algún momento y he dicho, che, pero ¿por qué reaccionan así? Y porque no todos reaccionamos de la misma manera, no todos tenemos la misma información. Nos están bombardeando con información de todos lados. A veces buena información, yo les pido que siempre se lleven de la información oficial, porque llega cada cosa. Situaciones en donde a mí me han llegado los videos de lo que estaba pasando en Ecuador, que son espantosas y que se han viralizado por todos lados y el morbo hace que la gente diga, che, a nosotros también nos puede pasar. No, tenemos un equipo de salud que está preparado, la provincia se está preparando, las medidas que se han tomado a nivel nacional están siendo alabadas a nivel mundial. Por favor, acompañemos, pidan lo que necesiten. Si no lo puedo conseguir sola, diré, ayúdame, vení, Marta, llama a donde tengas que llamar porque no podemos seguir trabajando en una determinada situación. Todos tienen mi teléfono, saben que lo tengo abierto todo el día. Y les voy a contar algo así como anecdótico. La primera experiencia la ha tenido la UPA y Cruce la semana pasada, en donde se ha presentado un caso sospechoso. Y quiero destacar cómo se ha comportado el equipo de salud de la UPA, que a veces encima en un horario a la siesta, en donde por ahí es medio complicado aquí en Santiago conseguir que nos ayuden, y cómo ha trabajado el 107, cómo ha trabajado la doctora Jerez, que ha sido la que ha recibido el caso. Gracias a Dios era negativo, era una neumonía de la comunidad, pero enseguida se han activado los protocolos y las medidas de bioseguridad. Justamente el señor que estaba con sintomatología era pariente de una chica que trabajaba en la UPA. El personal, sabiendo cuáles eran las medidas que tenían que tomar, porque el coordinador, Diego en este caso, y la doctora Dorado están continuamente educando a su personal. La chica sabía que tenía que traer a su familiar con barbijo. El enfermero que los ha recibido con guantes y barbijo. Se ha hecho la ficha epidemiológica. Han usado lo que ya hemos podido conseguir, que creo que todas las UPAs lo tienen. Si alguna le está faltando, avisan, que es toda la indumentaria para primer contacto con el paciente sospechoso. Y hemos podido acompañarlo a su hogar. Después de consulta al hospital y he estado internado en el Hospital Independencia hasta que se ha dado el resultado negativo. Era una neumonía de la comunidad. Ha sido evaluado por la infectóloga, la doctora Dorado, y el paciente ahora está bien, está en su casa. Pero realmente me saco el sombrero por cómo ha actuado la UPA. Y sí, lo que se ha hecho en un primer momento, en una primera instancia, porque no estábamos seguras de que se haya usado bien el equipo de bioseguridad, que era lo que más me interesaba que la doctora pueda explicar, es aislar las primeras 48 horas hasta que hemos tenido el resultado al equipo de salud, a los que habían estado en contacto directo, y ahora se han reincorporado y están trabajando en la UPA Cruz, así que mis felicitaciones al equipo y agradecerles, porque a pesar del miedo que a veces nos paraliza, ellos han sabido actuar de la mejor forma. A lo mejor algunos preferían que actúen de otra forma, han hecho por ahí lo que el sentido común y la información que tenían los ha llevado a hacer. Pero como decía la doctora, vamos actuando también a prueba y error. Lo que tengamos que modificar lo vamos a ir modificando
y los teléfonos están abiertos, repito, lo que no consigan o problemas que se les generen en la UPA, saben que los supervisores están a disposición, todos los coordinadores tienen mi teléfono, tenemos un grupo de WhatsApp y lo que sí les pido es no viralizar cosas que generen alarma o que generen más miedo. No sé, ¿alguien más? ¿Nadia? No, a mí me gustaría que se hable sobre el tema del video de ayer, de la prueba de los barbijos con aerosol. Ayer han pasado, todo el mundo ha compartido un video donde alguien hacía una prueba con los barbijos, ¿sí? Bueno, el personal de salud siempre tiene que guiarse de normas nacionales, de normas provinciales que siempre están basadas en las nacionales, y las nacionales siempre están basadas en internacionales de comités serios, ¿sí? Cuando hay evidencia científica y no como opinión de experto. Ese video de ayer, un trabajador de salud con algún cierto conocimiento no le tiene que dar un valor porque no tiene ningún tipo de evidencia de esas pruebas que se han hecho. Lo único que muestra ahí es quiénes son impermeables o no impermeables. Lo que pasa es que nosotros, para el personal de salud, estamos trabajando con barbijos quirúrgicos y, si en el caso que fuera necesario, barbijos de mayor a alto nivel, respiradores N95 o 3M, ¿sí? Sí nos van a donar barbijos de tela, nos van a donar barbijos de lienzo ecológico, ¿sí? La gente quiere colaborar. Lo que pasa es que nosotros, el sistema de salud, tiene que protegerse con los barbijos hechos con las telas adecuadas que son impermeables, ¿sí? ¿Qué estamos usando nosotros? Estamos comprando nosotros la tela para que se... Exacto, tanto si se puede comprar como los que se puedan fabricar con las telas autorizadas. Entonces, se provee el material que es adecuado, pero todos estos barbijos son los que usamos el personal de salud, son descartables, ¿sí? Hay algunas excepciones que las estamos viendo para el alto nivel cuando tengamos que usar, o sea, el alto nivel digo cuando tengamos que usar en procedimientos generadores de aerosoles. Todos estos recursos son finitos. Les doy un ejemplo. Ayer Trump invitaba a usar bufanda a la gente para que no se gasten los barbijos ni comunes ni N95 para que los dejen al personal, ¿sí? Entonces van a ver de todo, vamos a ver muchas cuestiones. Lo que sí, nosotros tenemos que usar barbijo quirúrgico común. Y si llegan a tener un caso sospechoso de libro, diría el médico, y no tienen un barbijo de más alto nivel, 2 barbijos N95 es una protección adecuada también, bien acomodado en la nariz y en la cara. No, barbijo común. Por eso le hizo 2. Perdón, 2 N95. No, por favor, es que estoy loca. 2 barbijos comunes si no tenemos N95. Si me preguntan, ¿vos lo usarías? Sí, yo lo usaría. ¿Sí? Porque cuando no tengamos nada, no sé qué vamos a tener, pero no es algo apocalíptico. Estamos tratando de cuidar ahora. Mientras no tengamos circulación viral comunitaria, en mi hospital, por ejemplo, y para tomar muestras, yo estoy recomendando 2 barbijos comunes y una escafandra para aquellos que toman muestras, entran en la vía aérea, aspiran. ¿Sí? Después se van a dar los de más alto nivel en esos procedimientos generadores de aerosoles. Si ustedes tienen alguna duda en ese sentido, y vamos a suponer, este hombre que venía con la neumonía, pero hasta que no se descartó que era una neumonía en la comunidad, o tienen mañana una familia que ha venido de Chaco y uno tiene fiebre, bueno, el que proceda, el que lo atienda o los que lo atiendan se podrán 2 barbijos en ese caso para mayor seguridad, ¿sí? Y después todo lo que se use con un caso sospechoso se descarta, porque hay muchas variables, va a haber muchas preguntas, va a haber muchos imponderables también, de decir, no tengo el barbijo con respirador o todo el aparato que se ponen, bueno, esos son para lugares en donde tienen todos los pacientes confirmados, que están todos en respirador, que es un caos, que los trabajadores están trabajando 6 horas sin salir de ese lugar y que tienen un alto contacto que pueden tener partículas virales en el ambiente, ¿sí? La protección por gotas, el evitar el contagio por gotas, es
más sencillo, ¿sí? Porque hay que proteger conjuntivo ocular, nariz y boca. Y por supuesto las superficies, porque si nos protegemos, pero tenemos el pelo suelto, vamos a arrastrar todo. Pelo recogido, la cofia que puede ser de tela, lleven su propia cofia, la lavan para el otro día, no hay problema. Y las manos, el lavado de manos. La cofia puede ser algo tan simple, por ahí a los varones les dan un poco más de vergüenza, pero las mujeres con un pañuelo atado, triangulito, como las madres de Plaza de Mayo, es suficiente. Exacto, para que el pelo no arrastre, ¿sí? Nada. Y no solamente estamos hablando hoy de este virus, después vamos a tener sincitial respiratorio, adenovirus, gripe, ¿sí? Todavía no sabemos cómo va a venir la curva, no tenemos idea de ver la curva de las bronquiolitis y las gripes. Pero sí, gripe es complicada. Sí, bueno. El año pasado no hemos tenido gripe. Sí, exacto. Manos libres de pintura de uñas, lo lamento para las mujeres, pero a todas nos ha costado. Manos limpias y sin anillos, pulseras, porque todo arrastra, ¿sí? Si nosotros nos lavamos la mano, pero tenemos un anillo en el trabajo, un anillo divino de no sé qué, adentro se llena de bicho, ¿sí? De cualquier cosa. Entonces, para cuidarnos y no llevar los gérmenes a nuestras casas, dejemos esto en la casa y usemos pelo recogido, con cofia, si no les gusta la cofia celeste, la que quieran, no uñas pintadas, eso me había olvidado, no anillos, no pulseras, no relojes, mientras estemos trabajando. Si vamos a usar nuestro celular para calculadora, para percentilar, para hablar y decir, Marta, aquí tengo un sospechoso de que Marta se infarte, también tratemos de usar. Muchos están usando el celular en una bolsa, en la Ziploc, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo que más tocamos. Y si no, se lo limpia cada tanto, también con un paño con alcohol al 70%. Son un montón de cuidados. Ya tenemos previsto que nos vamos a quedar sin tensiómetros, sin estetoscopios. Al fin de la temporada no vamos a tener nada. Por eso, quería hacerles para no hacer después una conferencia por esto nada más, ya que están todos, y está Marta y demás. A ver, digamos, sin ser apocalíptico, como decía Araceli, sabemos que va a haber un pico de demanda. Las estimaciones del Ministerio de Salud de la Nación, de los departamentos de epidemiología, es que la capacidad instalada necesaria para COVID va a ser del 50%, o sea que tenemos que ver qué vamos a hacer con esa capacidad que vamos a necesitar. Se están tomando medidas. A lo que voy, reactivemos, tenemos bajo uso de la plataforma de segunda opinión desde los centros de atención primaria. Sabemos que ha sido reciente, hemos empezado primero por los hospitales. Recordarles de nuevo que eso está, con este parate, las consultas han bajado. ¿Qué estamos haciendo? Porque cuando la gente empiece a circular por la patología de siempre, la que va a seguir existiendo, recién hablábamos de que encima los corredores endémicos de la patología vinculada respiratoria no parece ser muy halagüeño, o sea, vamos a tener presencia de gripe, de bronquiolitis, sumando todo esto. Es decir, va a haber mucha gente demandando, mucha gente consultando. Por ahí la plataforma de telesalud puede ser una forma de que primero los médicos que van a estar desafectados en los hospitales porque se le va a dar prioridad a los servicios críticos, estamos reactivando los especialistas consultores en los hospitales de referencia. Si Dios quiere, la semana que viene vamos a volver a reactivar esto ya pensando que vamos a salir del aislamiento. Por lo que les quiero recordar eso nada más. Hagan hincapié a sus profesionales que la herramienta está, hemos capacitado a casi todos, hay algunas UPAs que nos faltaron, avísenos, nosotros nos conectamos y a la hora que sea, el día que sea, no tenemos problema. Y después hacerles una invitación a algún profesional que sea grupo de riesgo o que quiera colaborar o que si por ser, como les decía, grupo de riesgo, no va a ir a su lugar de trabajo. Estamos abriendo un registro de voluntarios de los profesionales del equipo de salud, enfermería, educación para la salud, trabajo social, médico, kinesiólogo, psicólogo, no me quiero olvidar de nadie, odontólogos, si no Marta me pone un codazo, que quieran colaborar como consultores desde su casa por las plataformas
va a estar, porque estamos armando ya un sistema donde la población va a poder comunicarse directamente con el equipo de salud por el sistema de videoconferencia para descomprimir en algún porcentaje los servicios de salud. Esos dos avisitos nomás de lo que vendo yo, así que... Gracias, Pepo, porque realmente es muy valioso lo que nos estás ayudando, no solamente aquí en Capital y Banda, sino en todo el interior. No sé si hay alguien del interior conectado ahora, pero estamos con videoconferencias. Seguramente mañana no, porque sábado, perdón, nosotros venimos... Hola, ¿alguien me escucha de otra OPA? Sí, te escucho. ¿Se le fue la señal a la doctora? Sí, se le ha ido la señal. Recuerdo que van a... Ahí parece que está volviendo. Hola. Sí, sí, habla. ¿Me escuchan o no? Sí, te escucho, no sé quién está hablando. Hola. ¿Y dónde van las señales? No, ahí me estás en servicio de drama. Ah. Bueno, bien, vamos a seguir por la compu porque no sé qué le pasa, se empapó el doctor. Escuchen, día lunes o martes vamos a hacer una videoconferencia con el doctor Carrizo y la licenciada Castillo para explicarle cómo va a ser el tratamiento o el circuito dentro del sistema de salud de las embarazadas. Desde las embarazadas que ya están en término, cómo vamos a hacer los estudios prequirúrgicos y todo lo demás, en caso de que sea que vayan a cesáreas, que se nos han presentado varios casos en estos días, hasta si se nos presenta una embarazada febril, cuál va a ser el circuito dentro del sistema de salud. Les voy a pedir que estén todos conectados, que estén los supervisores para que estén los coordinadores y por favor, por lo menos una de las obstétricas que tengan dentro de su centro, porque esto se debe sociabilizar. Si bien una vez cuando no tenemos vacunas y los agentes no están en la calle, que es lo que estamos priorizando ahora, la vacuna, después nos vamos a turnar para ir al centro, vamos a ir viendo algunas modificaciones dentro de lo que es el funcionamiento de la UPA. También hay CAPS, el SIC que veo también conectado. Seguramente la municipalidad, a los centros municipales les bajará otros lineamientos o tal vez trabajen de la misma forma que nosotros. Les pido que estén atentos a las embarazadas y a cuestiones específicas, enfermos crónicos, que retiran medicación. También estamos por ver cómo lo hacemos para que no, porque está muy complicado el tema del desplazamiento, más si son adultos mayores. El doctor Orellana, como les he puesto en el grupo de coordinadores los otros días, está abierto para que se hagan las consultas a través de su y de los cardiólogos que corresponde a cada uno de los escritores. Me dicen que hay preguntas. La UPA de la Católica. El que sale. Sí, a ver. Y hay una pregunta ¿De la UPA la Católica? A ver, no te estamos escuchando ahora, para aguantar. Ahora no sé si me escucha, o a la Carmen, yo le he mandado recién un mensaje para que le haga la pregunta si no use el micrófono. Está bien, te escuchan. Decí. Bien.
Bien. No, era para la doctora, hace un rato le quería preguntar porque he visto que se están haciendo mucho lo que es las máscaras caseras, vamos a llamarle, que se las fabrican, que son con botellas de plástico o con lo que es. ¿Sirve también para protección eso? ¿Lo reemplaza el anteojo? Sí, todos estos materiales de plástico o acetato, ¿sí?, que son impermeables, reemplazan. Lo más cómodo que podemos hacer y más efectivo con la tapa cristal de las ¿sí?, A4, se puede pasar hacia atrás tipo hincha un elástico y se lo adapta a la cabeza. Porque es el mismo fundamento de las escafandras que se están haciendo, que están vendiendo con el molde de impresora 3D. Es igual, ¿no? Yo no tengo aquí el modelo, es más, es mucho menos duración. El acetato va pegado en la hincha y en la cristal es mucho más seguro. De hecho, se puede limpiar con alcohol el 70 después y es más fácil el acceso para que lo podamos tener y se puede tener individual. Sí, por debajo el barbijo siempre. Correcto. Una consulta a la coordinadora. Sí, buenos días. Sí, yo en realidad también le quería consultar. He visto en una librería que voy que están trabajando haciendo digamos, la escafandra. Ellos le han puesto goma eva, ¿sí? Unos cuantos parcelas de goma eva lo han pegado ahí y con abrojo lo ponen. Parece que es más práctico que el elástico, me parece. Que podría llegar a ser. Cuando querían que asesore a un grupo de fabricantes caseros que querían ganar, el abrojo y la goma eva son materiales muy porosos que no se pueden decontaminar, ¿sí? Y que uno va a tener contacto con la transpiración, con otros líquidos, con el mismo alcohol que puede quedar. Por eso, si puede ser todo el material de acetato o de plástico que después se pueda limpiar, mejor, y que solamente tenga el elástico hacia atrás, ¿sí? Solamente hacia atrás, porque es lo que tiene contacto. Es más, si uno lo pulveriza con alcohol y lo deja para el otro día, ya está. En cambio, el abrojo y la goma eva absorben todo líquido. Bien, ¿otra pregunta puedo hacer? ¿Sí? Con respecto, por ejemplo, cuando uno no tiene lavabo donde atiende, o cuando estamos en la calle, el uso de las toallas húmedas y después el alcohol, ¿está recomendado o no? Harías un doble gasto, o sea, el poquito pulverizador con alcohol al 70, si no tienes alcohol en gel, te lavas las manos con eso. No hace falta que gastes en... O puede ser uno de los dos puede ser también, o no, si o es más conveniente el alcohol. Alcohol al 70, gel alcohólico o agua y jabón. La toalla húmeda tiene perfume, no tiene desinfectante. Ah, bien. Aunque sea espadol tampoco, digamos. Aparte es caro. Un pulverizador pequeño que tengas de cualquier... Todos tenemos, todos ya tenemos. Alcohol al 70, manos, listo. Listo, gracias. Es como más tóxico porque te echan el ojo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Buenos días. Sí. Soy el obstétrico de la UPA 9 del Jorge Newbery. Bueno, primero que nada quería agradecer realmente por los conceptos brindados por todo el equipo ahí, que nos permiten de alguna manera, son de cuestiones que hacen a la pandemia específicamente. Y más que nada quería apuntar a hacerle un pedido, si la doctora había hecho una explicación bien clara acerca de cómo se debe higienizar, por ejemplo, el centro de salud, cómo debe estar la vestimenta tener el profesional a la hora de tener contacto con el paciente, si eso lo podrían mandar resumido en un PDF que circule por diferentes centros de salud. Sí, algunos mandados en el grupo de coordinadores, pero lo está escribiendo la doctora Coronel para sociabilizarlo con todos los centros. Teníamos algo escrito, pero que se está modificando, por lo que les comentábamos hace rato que es muy dinámico. Capaz que cuando terminemos de escribir tengamos que agregar o modificar alguna cosa. Ahora voy a hablar con la doctora Coronel, apenas lo tenga, lo vamos a compartir al grupo de coordinadores para que lo compartan, para que lo sociabilice con el resto del equipo.
Muchísimas gracias. Gracias. Jorge, ¿quieres decir algo que te veo ahí desde hoy? El más famoso de todos. ¿Qué tal? No, más que nada, bueno, felicitarlo porque la verdad que es bastante esclarecedor. La doctora lo ha explicado muy bien. Creo que la mayoría ya tenemos esa información y está muy claro. A mí me gustaría preguntar el tema de las vacunas. El tema de las vacunas ya no tenemos más y están llegando gente ya hasta con la policía, ya no saben qué hacer. No sé cuándo te cuento una estrategia que hemos estado pensando con Flor, porque obviamente se entrega todo lo que llega desde Nación. Todavía no está aprobado ni se lo hemos comentado a la ministra, es informal, no es, digamos, no soy una palabra tan autorizada como, pero ya que lo estás planteando, en la próxima remesa queremos priorizar los centros urbanos con mayor población, o sea, capital y banda, para terminar, porque a mí me gustaría que terminemos con la vacunación antigripal lo antes posible, porque, o por lo menos antes de tener circulación comunitaria, porque después si nosotros debemos seguir con la vacunación de calendario, la común, no es lo mismo que se acerque al centro el paciente al que le estamos dando turno, que es donde nosotros tenemos las medidas de bioseguridad controladas, que el ir casa por casa. Entonces, bueno, la idea es reportar capital y banda y las zonas limítrofes de la provincia, o con las provincias donde ya hay circulación comunitaria, para poder proteger también a nuestros agentes. ¿Tienen alguna fecha o algo para más o menos transmitirle? Mira, nos habían dicho que entre la primera tanda de vacunas y la segunda remesa iban a pasar 15 o 20 días, y gracias a Dios no ha sido así. Ustedes han visto que en una diferencia hemos estado recibiendo las vacunas. Eso también quiero destacar por ahí del Ministerio de Salud de la Nación. Si esto nos hubiera tocado el año pasado, Dios nos libre, no sé cómo estaríamos. Tenemos gente que se está ocupando y tenemos grandes gestores dentro del Ministerio como la doctora Florencia Coronel, y quiero destacar aquí la función de la doctora que de trabajar en el hospital, se va ahora, sigue trabajando, ha dejado una foto en la casa para que la dejen entrar, de las chicas de epidemio, que a pesar de que uno dice, porque les debe pasar a ustedes, sí, ha llegado aquel y ha salido y ha estado de viaje, no sé en dónde, y no lo han controlado, y empieza a sacar muchas conclusiones que no son reales, muchas veces. No saben el trabajo que están haciendo las chicas de epidemiología, con teléfonos personales, con los teléfonos que facilita el Ministerio, el control de más de 300 personas, que algunas están siendo dadas de alta, que eran pacientes que podían tener algún riesgo mayor y a las que había que controlar llamándolos 2 veces por día, el 107 también. No es fácil y a veces uno recibe críticas, palos, y no sabe lo que es venir viernes, sábado, domingo, en el Ministerio para la gente que está trabajando. Agradecer mucho el acompañamiento de las chicas de epidemiología, de la doctora Coronel, de Araceli, la doctora Dorado, Ariel Trejo, que realmente me estoy olvidando de muchos y me disculpo por eso, el doctor Ferao, que lo hacemos venir a cada rato cuando necesitamos, porque algunos llaman, los supervisores, que los tenemos a todos al pie de cañón. Voy a mostrar, Carmen me está mandando un papelito que dice muchas gracias para que corte, se quiere ir. Pero bueno. Ay, no, era para que les agradezca eso. Perdón. Quería hacer una pregunta. Está bastante atrevido Gonzalo últimamente, así que a Gonzalo, a todos menos a Gonzalo, gracias. Hacer una pregunta. Sí. Bueno, buenos días. Yo soy Andrea Ledesma, soy trabajadora social. Y quería preguntar cómo van a hacer, si tienen pensado algo para las familias que son críticas y que tienen que estar en aislamiento por la cuestión del hacinamiento. ¿Cómo se va a hacer en esos casos el seguimiento, o si se los va a llevar a algún lugar? ¿Qué podemos aportar los trabajadores sociales? Porque obviamente también estamos en el campo de batalla.
Andrea, vas a ser convocada, qué bueno que lo estés planteando, porque si bien se está trabajando en algo, se va a convocar a las 8 trabajadoras sociales que tenemos en atención primaria. No es mucho, pero son muy valiosas para que ayuden a terminar de trabajar ese protocolo con las personas que no tienen las condiciones dadas para ese tiempo, que nos decía la doctora que por ahí nos va a llevar en definir si ese caso sospechoso es positivo o no y cómo vamos a trabajar con la familia. Ramiro Banco, Nadia, lo están viendo, seguramente después de que lo dice la ministra, se lo va a trabajar con ustedes también, que son los que están en el territorio y que conocen cuáles son las necesidades específicas de esas familias. Se lo ha planteado también, va a ser fundamental el papel del agente sanitario, que va a ser quien va a informar en qué condiciones vive ese paciente y si puede o no volver a la casa. Bien, muchas gracias. Quería agregar algo, André, de lo que vos habías preguntado. Nosotros habíamos enviado el de salud mental, y esto no es solo por el tema de que tiene alguna patología de salud mental, ¿no? Es más bien con la función de poder acompañar a estas familias y hacerle el seguimiento de los pacientes. Como bien sabemos, una vez que ingresa y da positivo, si es agudo va a estar en el hospital, de aislamiento también, que no pueden ingresar los familiares. En este caso, nosotros vamos a hacer el nexo entre la parte clínica médica y la familia y la comunidad también. Así que se va a cumplir un rol muy importante. Y hoy justamente presentamos las guardias en el hospital para que podamos hacer este trabajo en conjunto con lo que es el primer nivel de atención. Y ahí le agrego algo por la pregunta tuya, Andrea. Sí, se está tirando contactos con la escuela de Gran. Varios han puesto reunión, está gestionando en algunos lugares, tener disponibilidad en caso que haga falta, o lugares cuando los pacientes no puedan volver a su casa por las condiciones habitacionales. Se está pensando. Bien. Bien. Después me gustaría, no sé, ya si en otro momento, que nos explique un poco el tema de los voluntarios. Pepo, no sé si se podrá ahora o después en otro momento, por privado quizás. Y una preguntita más a la doctora. El tema del maquillaje, porque hay gente que se maquilla para ir a trabajar. Bueno, un tema importante, todas, creo, todas. Hay algunas publicaciones de dermatólogos en el mundo con respecto a coronavirus que decían que el maquillaje capta o engloba al virus y uno se lo lleva a la casa, ¿sí? Bien, nosotros vamos a tener de los países que tienen, están viviendo la experiencia. En realidad el maquillaje, ¿sí?, engloba cualquier germen, hasta los gérmenes propios de la flora transitoria y permanente de la piel, ¿sí? Por eso siempre ha pasado. En este caso, este virus es nuevo, también dentro del grupo de gérmenes que se pega al maquillaje y a la piel, ¿sí? Pero para eso está lavado de manos, de nuevo, antes y después, cambiarse la ropa. Y ahora agregamos, por el cambio de definición, la protección facial, porque este virus muere, como cualquier otro, ante la luz ultravioleta, en un ambiente que no sea favorable en temperaturas. No va a entrar, ¿sí?, al organismo, a no ser que sea por conjuntiva ocular, por mucosa nasal, por mucosa oral o por abrasiones en la piel, ¿sí? Y nosotros no trabajamos con una herida abierta con pacientes, ¿sí? Esto es más una nueva forma de trabajar que nos va a quedar para siempre, el tema de la protección ocular, el no trabajar con el clink de las pulseras y anillos cuando estamos tratando con pacientes, que se cumplen en algunas situaciones, como por ejemplo entrar a una neonatología. Hoy vamos a tener que cumplir en la vida diaria de nuestro trabajo. Y te respondo el tema del maquillaje. Puedes seguir maquillándote, pero al llegar a todas las normas de lavado de manos previo, post, cambio de ropa, protección ocular y protección facial, bañarse y entrar limpio
a la casa. Recordemos que el virus se transporta por vomites, por las manos, por las superficies que no van a ser limpiadas permanentemente. Entonces, no es un problema ese. Sí van a generar muchas preguntas, ¿cómo se llaman los anteojos estos, los lentes? Los lentes de contacto. Los lentes de contacto, los lentes, todo tenemos que limpiar a la salida de nuestro trabajo, estetoscopios propios, ¿sí? Saturómetros, tensiómetros, termómetros digitales, todo eso vamos a tener que limpiar entre paciente y después hacia el final de la jornada y al inicio de la jornada que se hayan usado. Entonces son otras, las medidas son medidas viejas que las tenemos que adoptar de nuevo como si nunca las hubiéramos hecho. Después de esto todo va a ser diferente, esto te lo puedo asegurar. Es fundamental para cuidar a nuestras familias. Por eso digo yo. Chicas, ¿alguna pregunta más, chicos? Chiques. No hay nada más, los teléfonos. Llamen a sus supervisores, muestren a los supervisores. Bueno, yo que me tengo que ir a trabajar en mi hospital, les digo que cuando la definición cambie, porque seguramente va a cambiar, no sabemos cuándo, va a ser más abarcativa, me comprometo a volver a explicar las veces que sea necesario. Creo que replicar las veces que sea necesario es fundamental para que podamos trabajar en un ámbito de tranquilidad profesional, ¿sí? Sin miedos y sin ansiedades. ¿Va a haber situaciones que nos apuren porque el paciente está mal? Sí, pero aún así vamos a tener en quien apoyarnos cuando tengan que derivar, trasladar, poner barbijo, pero todo lo demás nos está haciendo ganar el tiempo. Entonces, cuando haya que comunicar un cambio nuevo, porque un cambio de definición nos hace que el universo sea mucho más grande a la hora de decir qué vamos a hacer y cómo vamos a actuar, yo me comprometo, de hecho siempre he estado comprometida con el ministerio para trasladar con el primer nivel, fundamental, el primer nivel, para poder trasladar el conocimiento y decir, bueno chicos, ¿sabes qué? A partir de ahora vamos a hacer lo anterior, o dice, ahora es más finito todo. Entonces, estamos en tiempo, en forma. Hay una de las mejores formas es el teléfono donde tienen una persona autorizada que nos va pasando la información, porque es mucho más fácil decirnos. Pero me comprometo a volver a bajar las normas. De hecho, el cuidado personal, cuando he cambiado la definición, ha sido, Marta, escucha, acaba de cambiar. Vamos a proteger a todo el mundo. Eso no lo estábamos haciendo antes porque la OMS no te lo decía. Cambia la definición y cambia el paradigma. ¿Para qué? Lo primero es protegernos como personal de salud para poder dar una contención adecuada al paciente. Y ahí van a surgir viralistas. Puede, no puede quedarse, es mayor, es menor, está embarazada, tiene fiebre, viene de Chaco, lo que sea. Pero con el conocimiento claro y con la adecuada protección personal en el trabajo, vamos a trabajar más seguros y más con... Gracias, me tengo que ir. Gracias, chicos. Gracias, Ara. Seguimos en contacto. Gracias. Que vayan los depósitos de biblioteca, de